Buenos días, que el Señor les bendiga. Gracias por conectarte una vez más con nosotros a este servicio en línea. Recibe un fuerte abrazo de parte de la comunidad cristiana de Londres. Estamos todos los domingos desde las 9:30 de la mañana con CCL Kids, 10 de la mañana con nuestro servicio en inglés y 11:30 de la mañana con nuestro servicio en español. Puedes visitarnos a través de las redes sociales por Facebook y YouTube. Y no te olvides, comparte este link para que otras familias sean bendecidas. Y te invito que ahora, ahí donde estás, tú permitas que el Espíritu Santo de Dios ministre tu vida, ministre tu corazón y que juntos podamos recibir la palabra y la adoración que viene de parte del Señor. Que el Señor les bendiga. Vivo estoy, Jesús vida me dio, mis ojos Él abrió, veo con claridad. Oh, todo el mundo dance, oh, todo el mundo alabe a Cristo, dale gloria, nos haré redimido. Todo el mundo alabe a Cristo, Él es fiel. Mi deseo es solo exaltarle, su fuego en mi arde, es una pasión en mí. Oh, que todo el mundo dance, oh, todo el mundo alabe a Cristo, dale gloria, nos ha redimido. Todo el mundo alabe a Cristo, Él es fiel. Todo el mundo alabe a Cristo, dale gloria, nos ha redimido. Todo el mundo alabe a Cristo, Él es fiel. Mi ser te alabará, nadie lo detendrá. Mi canto estallará más, más, más. Y es el tiempo de danzar, es el tiempo de adorar. A danzar delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucita.
diferente. Demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, oh, 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 oh. A danzar, oh, 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 oh. Aquí una generación que no tiene miedo de buscar a Dios, apasionados por Cristo, que aman su gloria, que buscan su unción, que no van a cambiar y su meta es ser radical y no están de acuerdo con nada en el mundo que quiera cambiar su moral. Su amor nos hace danzar, su gracia infinita me inspira a cantar. A Cristo adoramos, no importa quién hable, porque somos radicales. Que nos digan que lo que están, sus acciones son anormal. Si ves que brincamos, si ves que saltamos, que somos redimidos, saltando, gozando, vamos celebrando que Jesucristo está glorificando en medio del pueblo que rinda alabanza, que celebre con júbilo avanza, hace tus manos arriba, bien arriba es Cristo lo que celebramos. Somos uno, somos un pueblo y juntos vamos a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, oh, 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 oh. A danzar, oh, 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 oh. Este es el tiempo de sumergirse en la presencia de su Espíritu. Es el tiempo de sumergirse en el río de Dios. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esa ciudad se alegrará. Oh, oh. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios.
aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí.
Iglesia del Señor, Dios les bendiga. Queremos compartir una palabra con ustedes. La palabra está en Isaías 57:1 y nos dice: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en los lechos todos los que andan delante de Dios. Queremos expresar nuestro sentido pésame a la familia de quien vida fue nuestro amado hermano Harvey Astudillo, especialmente a su esposa Merceditas y a sus hijos. Harvey se adelantó a la presencia del Señor, pero dejó una linda huella de amor, de compañerismo, un ejemplo de familia, un ejemplo de enamorado, de siervo, de maestro. Al artista queremos dar ese homenaje. Dejó tan lindos recuerdos. Tuvimos el privilegio, los que los conocimos, de saber cómo él era. Un hombre alegre, de mucho ejemplo, de mucho carácter. Una persona que siempre traía algo para compartir. Queremos nosotros orar especialmente por su familia. Yo sé que hay un gran vacío y un dolor, pero un día estaremos todos juntos. Él solo se adelantó. La palabra del Señor dice que para el cristiano la muerte es una ganancia. Hoy pasó a la presencia del Señor y estamos gozosos de saber que un día lo volveremos a ver. Así que, Iglesia del Señor, yo te invito a que ahí en tu casa nos acompañes en esta oración, para que la paz del Señor y la fortaleza venga de parte del Señor a toda su familia y especialmente a nuestra amada hermana Merceditas. Padre, te damos gracias por estos momentos. Hoy oramos, Señor, y nos duele la pérdida de nuestro amado hermano, pero sabemos que se adelantó. Pero hoy oramos por toda su familia, por su esposa Merceditas, por sus hijos, para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene su corazón, les dé gozo, paz, felicidad, al saber que Él se adelantó a nuestra morada celestial. Y hoy bendigo la familia, Padre, para que la paz del Señor gobierne, la fortaleza venga, Señor, y llene cada vacío que dejó, Señor, en la muerte de nuestro hermano. Y desatamos paz y gozo del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Dios los bendiga. Este es el año de resplandecer y sabemos que Dios hará grandes cosas con cada uno de nosotros. Gracias por conectarte a nuestro servicio en línea. Estos son los anuncios de esta semana. No te olvides de unirte con nosotros a nuestra campaña de oración. Levántate, guerrero, todos los días a las 8 de la noche, directo con nosotros en Facebook. Si tienes alguna petición de oración, escríbenos en nuestras redes sociales. La Escuela de Discipulado World Link Mission School de adultos, modalidad en línea, inicia sus clases el próximo miércoles 20 de enero a las 8:30 de la noche. Los cursos que se iniciarán son Vida Abundante, Panorama Bíblico, Mateo del 1 al 6, Pentateuco 1 y 2, Pablo 1, 2 y 3, Jeremías y Homilética. Esto será para todos los campus de la CSL. Recuerda que iniciamos el día miércoles 20 de enero. Y las inscripciones estarán abiertas a partir del 5 de enero en nuestra página web donde puedes registrarte. El valor de este trimestre es de 15 libras y si te inscribes a tiempo podrás recibir tu libro con tiempo. Ahora tenemos una mejor manera para dar tus donaciones. Ingresa a nuestra página web cclnuma.org, presione Donate, ingrese la cantidad, rellene sus datos en el formulario, seleccione el campus que perteneces. Si usted paga impuestos en el Reino Unido y le gustaría dar Give Aid, por favor haga tick donde dice Give Aid. Presionar Give Now, llene los datos de la tarjeta y presione el botón azul. Agradecemos a cada uno de ustedes por las donaciones durante este tiempo. Para nosotros es un placer tenerte aquí. Esperamos que disfrutes del servicio. Buenos días, Iglesia, que Dios les bendiga. Una vez más, gracias por poder estar con nosotros en este servicio dominical. Quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que Él me da de poder compartir una vez más la palabra de Dios. Y antes de empezar, me gustaría que por favor podamos orar todos juntos, ahí donde tú estás, si damos este tiempo y ponemos en manos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por este día.
sabemos, Padre, que tú te glorificas en nuestras vidas, en nuestras casas. Gracias, Señor, porque tú has preparado este día, Señor, para que tu pueblo reciba tu palabra. Hoy, Padre, yo quiero pedirte, Señor, que seas tú utilizando nuestra boca, nuestros labios, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, que, Padre, seas tú tocando cada corazón, bendito Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, hoy quiero compartirte un tema acerca de lo que es levantando los muros en nuestra casa. Es muy importante que entendamos que en el principio de este año y también de una nueva década, nosotros podamos levantar esos muros en nuestros hogares, que podamos levantar los muros que muchas veces el enemigo ha querido derribar. Hoy es el tiempo en que tú y yo juntos, como una primicia de este nuevo año, podamos nosotros levantar. Hoy quiero también decirte de que Jesucristo nos ha llamado a ser esos sacerdotes, ese linaje. Somos un linaje escogido de parte de Dios. Somos los sacerdotes de este tiempo. Somos los llamados a que levantemos nuestra casa. Muchas veces queremos que cambie el mundo, que cambie la sociedad, pero primeramente debemos cambiar nosotros. Primeramente debemos cambiar nuestras familias. Primeramente debemos instruir en nuestra casa para poder levantar familias fuertes, familias que cambien, familias que sean de bendición, de testimonio, familias que hagan el propósito de Dios, familias que hagan el cambio en esta sociedad. ¿Sí? Cuando Dios creó al hombre, lo creó con el propósito de formar una familia, para que por medio de la familia le alabemos y le adoremos a Dios. Cuando las familias nos unimos, formamos la iglesia, porque la iglesia está constituida por medio de las familias. Y tú y yo somos la iglesia de Cristo Jesús, somos el cuerpo de Cristo Jesús. Por eso, cuán importante es que nosotros podamos levantar esos muros en nuestra casa. Cuán importante es que nosotros podamos llamar a instruir a nuestros hijos. Somos nosotros los que ponemos los valores y los principios y la conducta de Dios en nuestra casa. No dejemos que el mundo ponga valores, no dejemos que la sociedad inculque valores incorrectos. La sociedad lo único que trae y vemos en este tiempo es corrupción, pero nosotros como familias, nosotros como cuerpo de Cristo somos los llamados a traer esos valores a nuestra casa, traer esos valores y ponerlos en nuestros hijos, para que ellos cuando salgan afuera sepan diferenciar entre lo que es lo bueno y lo que es lo malo, lo que viene de parte de Dios. Entonces, nosotros estamos para edificar y levantar una vez más esos muros espirituales en nuestra casa. Que ningún dardo del enemigo les confunda y estamos bien claros de que quiénes somos en Cristo Jesús. Que nuestros hijos, nuestra casa, nuestra familia, esté bien claro que quién somos en Cristo Jesús, ¿sí? Además de que podemos entender, muchas veces oramos por las escuelas, oramos por los colegios, oramos por las universidades de nuestros hijos, porque son donde reciben el conocimiento, ese conocimiento intelectual. Pero cuán importante es que empecemos a orar nosotros para que ellos reciban el conocimiento espiritual. Y que nosotros podamos compartirles ese conocimiento, ¿sí? Que nosotros podamos darles la palabra de Dios. Leía en Nehemías y algo que me impactó es acerca de lo que Nehemías levantó los muros de Jerusalén. Cuando Nehemías vio que los muros estaban caídos y recibió el informe, podemos entender de que a él llegó una gran preocupación por
lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando en ese lugar. Y quiero compartirte y darte un pequeño resumen de lo que nos habla Nehemías, capítulo 1, del 1 al 4. La palabra de Dios dice así: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté, lloré e hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Algo muy importante que podemos ver es que Nehemías era el copero del rey Artajerjes. La posición de Nehemías era muy buena. Vivía en el palacio, tenía todo, no le faltaba nada. Podríamos decir que vivía una vida cómoda. A pesar de todo eso, cuando él recibe un informe de lo que estaba pasando en Jerusalén, él dice que se sentó, lloró e hizo duelo por algunos días, ayunó y lloró delante del Dios de los cielos. Muchas veces podemos estar bien en nuestros trabajos, ganar bien, tener una buena casa, vivir cómodamente. Pero ¿qué pasa cuando tú recibes un informe negativo? ¿Qué pasa cuando tú ves que los muros de tu casa han estado caídos? Debemos también nosotros reaccionar como reaccionó Nehemías, con clamor. Él sintió una aflicción por su pueblo. ¿Cuándo más nosotros podemos sentir esa aflicción por nuestra casa, nuestra familia, por nuestros hijos? Y es parte de nosotros que nos pongamos a la brecha. De nosotros depende levantar esos muros. De nosotros depende levantar nuestra casa, nuestro hogar. No depende de afuera. Somos nosotros los responsables a levantar nuestro hogar. A veces pensamos o queremos que otros hagan el trabajo que Dios nos puso a nosotros. A veces queremos que el líder o la iglesia levanten a nuestros hijos, cuando tú y yo somos los responsables en levantar a nuestros hijos, levantar esos muros que se han caído. Entonces, hoy te quiero compartir estas armas de guerra. Sabemos que la hemos escuchado en este tiempo, desde que empezamos este año, hemos visto cómo se ha hablado bastante de esto. Pero hoy me gustaría hacer énfasis en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro hogar, en que tú puedas compartir y tener estas armas de guerra, estas armas que son poderosas para levantar nuestros hogares. Estas armas que son poderosas para levantar esos muros que se han caído. Y hoy quiero presentarte estas armas que son la oración, la palabra y la fe. Y algo que es impactante es que Jesús también lo utilizó, estas armas. Jesús oró, Jesús desató la palabra y Jesús nos mostraba la fe de aquellas personas. Y aún cuando vemos en la higuera nos hablaba acerca de la fe. Pero algo que también te quiero decir es que debemos entender que estas armas que Jesús nos da son poderosas. Son poderosas para derribar todo argumento que se levante en contra de nuestra casa, de nuestra familia, de la iglesia, del pueblo de Dios. Pablo en 2 Corintios 10, del 4 a 5 nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta
contra el conocimiento de Dios, llevando cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús. Mira cuán importante lo que nos dice. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para destruir toda fortaleza que se está levantando en nuestro hogar, toda fortaleza que se ha levantado en nuestros hijos, ¿sí? Para derribar esos argumentos que muchas veces afuera infectan en la cabeza, la mente y el corazón de nuestros hijos. Para derribar todos esos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Estamos viviendo unos tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos donde podemos ver cómo el mundo externo comienza a influenciar nuestra casa, cómo comienza a influenciar nuestros hijos. Pero ahí dice que nuestras armas no son carnales, son poderosas. Y esas armas las tienes tú, esas armas las tengo yo, porque son poderosas en Cristo Jesús para derribar argumentos, destruir, ¿sí?, todo lo que se levante en contra de la palabra de Dios. Pero también Pablo nos menciona y nos dice que nuestras armas no son carnales, sino espirituales. ¿Por qué razón? Porque nuestra lucha dice que no es contra sangre ni carne. Vemos en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mira, es impactante lo que estamos viviendo hoy en este tiempo, con lo de la pandemia, como algo tan pequeño, algo que no vemos, algo que es microscópico, que es un virus, que yo diría que viene a ser una potestad, una hueste, se está moviendo alrededor del mundo. Contra eso tenemos que pelear. Contra eso nosotros tenemos que utilizar las armas que son poderosas en Cristo Jesús. Dice que no es contra carne ni sangre, sino contra principados, lo que se está moviendo, lo que está queriendo atraer la mente, el corazón de nuestros hijos. Y dice que esto es por medio de las armas que Dios nos ha dado. Nuestra lucha no es contra nuestros hijos. Nuestra lucha no es contra nuestros esposos, nuestras esposas. Hay algo más grande que nosotros debemos entender, que es una guerra espiritual, no carnal. Es una guerra espiritual, ¿sí? Y me gustaría compartir la primera. Para poder levantar nuestros muros en nuestra casa, es muy importante la oración. La oración es importante porque nos comunica con Dios, porque nos acerca a Dios. Y algo que me impacta de Nehemías es la oración que él hace. Y lo vemos en Nehemías capítulo 1 del 4 al 6. Nehemías dice: cuando oí estas palabras me senté, lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído, abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Algo que es impactante ver la oración de Nehemías es que él dice que oraba de día y de noche.
Y su oración lo lleva a una confesión y a un arrepentimiento. Cuán importante es que nosotros podamos entrar en ese tiempo de oración, levantar la oración en nuestra casa. ¿Cuánto tiempo tú le das de oración a Dios con tus hijos? ¿Cuánto tiempo has cogido a tus hijos, te has sentado y has orado juntos? ¿Cuánto tiempo hemos orado dándole gracias a Dios? Dice que Nehemías oraba de día y de noche, ¿sí? Y vemos que en Efesios nos habla y nos dice la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No está diciendo que solo le ores en la mañana, dice orando en todo tiempo. Mira, no solo cuando tenemos una necesidad tenemos que orar. No solo cuando estamos pasando un momento difícil tenemos que orar, sino dice orando en todo tiempo. Que tu oración a Dios sea de agradecimiento. Que tu oración a Dios sea a cada momento. La oración nos lleva a tener un tiempo especial con Dios. Estamos tomando tiempo para orar. Como te dije, ¿estás orando con tus hijos? ¿Has levantado la oración en tu casa? Es importante que nosotros como padres levantemos la oración. No esperemos que otros lo hagan. Tú y yo somos responsables de levantar la oración en nuestra casa. Aún Jesús, siendo el Hijo de Dios, oraba para pedir dirección al Padre. La oración nos da dirección. En Marcos capítulo 1, versículo 34, la palabra nos dice: y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Está hablando acerca de Jesús. Aún Jesús oraba. ¿Cuánto más nosotros que necesitamos levantar nuestra casa? Cuando nosotros creamos un hábito de oración, no es difícil orar a cada instante. Y eso es lo que nosotros debemos poner en el corazón de nuestros hijos y en nosotros mismos. Y quiero darte un testimonio. Cuán importante es la oración. La oración nos cubre. La oración nos guarda. Y como te dije, te quiero compartir un ejemplo. Cuando mi hija la mayor estaba en la escuela, ella tenía su amiga. Y su amiga siempre se llevaban muy bien. Pero ¿qué pasa? Que luego de que su amiga quiso que mi hija haga algo en contra de otra niña, mi hija le dijo que no, que eso no es... O sea, para ella no era correcto eso. Entonces esta niña se molestó con mi hija, y como ustedes saben, en las escuelas siempre hay una persona que trata de llevar al resto. Hizo que los demás no se llevaran con mi hija. Y eso le afligió un poco el corazón de mi hija. Entonces, ¿qué pasó cuando le vimos a mi hija en casa que estaba un poquito afligida? Hablábamos con ella y ella nos comentó lo que había pasado. Con mi esposa, ¿qué es lo que hicimos? Comenzamos a orar, a pedirle a Dios que todo lo que le está trayendo una aflicción, que todo lo que está trayendo problema, que todo lo que a mi hija le está molestando, que sea Dios quitándole. Y después de una semana, sorpresa, vimos que mi hija nos cuenta que a la niña sus padres se habían movido a otro lugar y a la niña le habían cambiado de la escuela.
porque ahí es la protección de Dios. Cuando nosotros oramos, hay poder. Yo tengo autoridad sobre mis hijas. Tú tienes autoridad sobre tus hijos. Muchas veces queremos que otros comiencen a querer que oren por nuestros hijos. Sí, lo podemos hacer. Yo muchas veces he orado por muchos jóvenes y siempre les he enseñado a los padres que también ellos tienen autoridad para orar por sus hijos. Nosotros tenemos esa autoridad de orar, ¿sí? Entonces, a veces vemos gente que está pasando por circunstancias, tienen necesidad, pero lo único que hacen es, ore por mí. Y cuando uno les dice, vengan, vamos, unámonos a orar juntos, levantémonos a las 6 de la mañana, siempre ponen un pretexto. Es muy tarde, es muy temprano, trabajo, estoy cansado. Y esa es la responsabilidad que nosotros como padres debemos tomar. No demos nuestras cargas a otro, cuando las cargas que nosotros tenemos, Dios nos ha dado, es porque nosotros sabemos que tenemos que levantar nuestra casa y nuestro hogar. ¿Sí? La oración es el arma poderosa que tenemos para derribar toda obra del enemigo. La oración te lleva a accionar la palabra de Dios. Y el segundo punto es la palabra de Dios. ¿Cuán importante es la palabra de Dios en nuestra casa y en nuestros hijos? Así como Dios le dijo a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca la palabra. Nehemías, vemos en su clamor, utilizó la palabra de Dios. Y eso lo encontramos en Nehemías capítulo 1, versículo 8 y 9, cuando dice, acuérdate ahora de la palabra. Él está haciendo, a Dios le está diciendo, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí, guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacerle habitar en ella mi nombre. Aún Nehemías le dice, acuérdate de la palabra que dices. Quiere decir, acuérdate de tu palabra. ¿Sí? Por eso, cuán importante es la palabra. ¿Qué palabra estamos hablando en nuestra casa? ¿Qué palabra están recibiendo nuestros hijos? ¿Están recibiendo la palabra de Dios? ¿Tenemos tiempo para instruirles con la palabra de Dios? En Jesús vemos que Él mismo utilizó la palabra. Y lo vemos en Mateo 4, donde dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan de pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos en nuestras manos la Biblia, la palabra de Dios. Tenemos que accionar la palabra de Dios. Tenemos que instruir a nuestros hijos con la palabra de Dios. ¿Qué estamos hablando en nuestra casa? ¿Qué les estamos diciendo? ¿Cómo nos estamos comunicando con nuestros hijos? Qué importante es instruirles la palabra de Dios a nuestros hijos. Como padres necesitamos instruir a nuestros hijos con la palabra. Es nuestra responsabilidad poner la palabra de Dios en ellos. No poner
palabras que no les edifiquen. Necesitamos poner la palabra de Dios. Necesitamos que tú puedas decirle a tu hijo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No te preocupes, Dios está contigo. Levántate, esfuérzate, sé valiente. Comienza a poner la palabra de Dios en el corazón de tus hijos. Te puedo contar otra historia, otro testimonio, podríamos decir así. Hace algunos años, cuando veníamos de la iglesia, nosotros veníamos y llevábamos a una persona, a un joven, y le fuimos a dejar en la casa. Y cuando le estábamos dejando, me estacioné, y claro, lo normal era que el joven salga por el lado que es más seguro, pero él salió por el otro lado, y justo venía un carro. Y le dijimos, cuidado. Mi esposo y yo nos asustamos. Y este joven también se asustó. Pero algo que nos impactó fue que él comenzó a hablarse o autodeclararse palabras que ya sus padres habían declarado sobre él. Entonces él comenzó a estarse diciendo, sí, no sirvo, soy palabras negativas. Él estaba hablando palabras negativas sobre él, soy un tonto, no sirvo para nada, razón tienen mis padres de decir que yo no sirvo, que yo no valgo. Y eso es impactante porque con mi esposa nos quedamos sorprendidos, dijimos, ¿cómo? ¿Cómo puede ser eso? Y déjame decirte que muchas veces pasa que en vez de edificar a nuestros hijos con la palabra de Dios, edificamos o ponemos en el corazón de ellos, o les marcamos con la palabra. Les dañamos. Por eso este año, este es el tiempo de que como juntos, como familia, comencemos a declarar, comencemos a levantar ese muro, comencemos a declarar y levantar los muros en nuestra casa. Que la palabra sea levantada en el corazón de tus hijos, de nuestros hijos. Que la palabra sea la que traiga esa esperanza. Que podamos desatar las promesas de Dios en ellos. En nuestra esposa, en nuestros hijos. Que de nosotros salga palabra de vida, palabra de fe, palabra de sanidad, palabra de bienestar. No que salga palabras que no edifiquemos, sino que en vez de poner palabras que edifiquemos, no pongamos palabras que dañemos. Porque esas palabras van a marcar el corazón de nuestros hijos. Algo que era muy importante también te quería decir es que cuando tenía yo cuando comencé a hacer esta prédica, yo le pedía mucho a Dios. Y tengo una Biblia grande, y hace años que me regalaron cuando estábamos en la iglesia en Chancery Lane. Y esta Biblia, como es grande, no podía llevarla a todo lado. Y me compraba muchas Biblias. Tengo una colección de Biblias aquí en mi casa. Pero siempre que cuando hago una prédica me gusta utilizar esta Biblia. Y cuando abrí la Biblia se me cayó una carta que estaba ahí en la Biblia. Y cuando abrí esta carta me encontré con este versículo. Y yo te quiero compartir este versículo en Deuteronomio 6, del 6 al 9 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. Cuán importante que la palabra de Dios estés en el corazón, en nuestro corazón y en el corazón de nuestros hijos. Que las podamos repetir a nuestros hijos. No importa si son pequeños o si son grandes.
Es nuestra obligación. Es nuestra responsabilidad hablarles de la palabra de Dios. Y como tercer punto dice, la oración y la palabra de Dios crean un ambiente de fe. ¿Sí? Algo que me impacta, vemos cómo Jesús en Mateo 21:22 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieras en oración creyendo, lo recibirás. Hermanos, cuán importante es la fe. Crea un ambiente de fe en tu casa. Nosotros como familia hemos creado ese ambiente de fe. Es tiempo de que este año levantemos la fe en nuestra casa. Levantemos ese ambiente de fe en que nuestros hijos puedan creer, en que en medio de cualquier circunstancia, dificultad que estén pasando, tengan fe. Porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. ¿Cómo le agradamos a Dios? Por fe. Y cuando oramos y tenemos la palabra de Dios, creamos ese ambiente de fe. Porque dice que es por fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es por fe. Cuán importante que es la fe. Necesitamos levantar una vez más, hermanos, ese ambiente de fe en nuestra casa, esa atmósfera de que nuestros hijos, no importa la edad que tengan, pero que ellos puedan aprender a tener fe. Que la fe sea parte de su diario vivir, como la oración, como la palabra. Activemos nuestra fe. Activemos como familia la fe. Por fe nosotros estamos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, dice la palabra. Y esta es la victoria, que he vencido al mundo. Nuestra fe, en 1 de Juan 5:4. Y algo que es muy bonito que debemos entender es que ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino es un don que Dios nos dio. No importa la circunstancia que estés viviendo. No importa cuál es el problema que está pasando a tus hijos. No importa qué diagnóstico te pusieron. Ten fe. Ten fe como un grano de mostaza. Activa tu fe. Activa esa fe. Hace algunos días, empezando el año, diríamos en Christmas, toda mi familia nos dio el COVID, pero a mí me afectó mucho. Estuve bien mal. Pero yo creí en la palabra de Dios. Yo tenía fe en Dios. Yo sabía que Dios me iba a levantar del lugar de donde yo estaba. Aunque mis palabras fueron en ese momento crítico que yo pasé, que le dije al Señor, Señor, te entrego mi vida. A mis fuerzas ya no puedo más. Solamente, Señor, que se haga tu voluntad. Y déjame decirte, hoy te estoy compartiendo la palabra de Dios. Porque Dios es un Dios que ha puesto en nosotros ese don de fe. Que la oración, hermanos, que la oración, la palabra y la fe esté siempre en tu casa.
Para terminar, hermanos, solamente te quiero decir que es tiempo de empezar a levantar nuestra casa, levantar nuestras familias que impacten las naciones, familias que cambien la sociedad. Es importante que podamos entender que somos responsables nosotros de levantar nuestra casa. Somos responsables de guiar a nuestros hijos con la palabra de Dios. Es nuestro deber crear un ambiente de fe. Dejemos de culpar a las otras personas, a las instituciones. Son nuestros hijos y nosotros los llamados en poner valores en ellos, como dice la palabra de Dios. Instruye a tu hijo, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Ahí donde tú estás, me gustaría orar que si tú nos ves por primera vez, o si tienes algún comentario puedas escribirlo. Y ahí donde estás como familia, me gustaría que tú con tu familia, con tus hijos, te levantaras, te tomaras de las manos y comenzaras a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, Señor. Y sabemos que tú nos has dado esas armas, porque como dice tu palabra, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. Padre, que podamos levantar esos muros en nuestros hogares, Señor. Que podamos levantar, Señor, la oración en nuestra casa. Que la palabra, Señor, nunca falte, bendito Dios. Que siempre hablemos palabras de bien, palabras que animen, que levanten. Que hablemos tu palabra, Señor, para que tu palabra sea meditada en el corazón de nuestros hijos de día y de noche, Señor. Y que ellos la repitan a los hijos de sus hijos. También, Padre Celestial, que podamos crear ese ambiente de fe, ese ambiente, Señor, de que nuestra fe sea como un grano de mostaza, Señor. Que en medio de la circunstancia que estemos viviendo, en medio de lo que estemos pasando, Señor, que la fe nunca nos falte. Que la fe siempre esté ahí presente, Señor. Padre, una vez más yo te doy gracias y bendigo a aquellas personas que por primera vez están escuchando este mensaje, Señor. Padre, que seas tú hablándoles a sus corazones, Señor. Que seas tú dándoles, Señor, estas armas que ellos necesitan, Señor, para levantarse y seguir adelante. Gracias por todo lo que tú haces. Damos gracias, Padre, una vez más. Y aquellas personas que por primera vez están viendo, solo quiero decirte que si pudieras repetir conmigo esta oración y que le entregues tu corazón al Señor Jesús. Padre, una vez más, Señor, te pido por aquellas personas que por primera vez, Señor, te conocen, que por primera vez han recibido esta palabra, Señor. Padre, que sean abriendo su corazón. Y ahí donde tú estás, me gustaría que repitas conmigo, Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y perdona todos mis pecados, Señor. Gracias por hacerme tu hijo. Gracias, iglesia. Gracias por este tiempo. Dios los bendiga y que puedan seguir compartiendo esta mañana, esta tarde, con cada uno de sus familias. Y recuerden, somos responsables de nuestras casas. Dios les bendiga.